Yo no quería hablar, la verdad. Soy de las que trabaja en silencio, de las que prefiere llegar temprano, revisar los cables 2 veces, tomar café de máquina y apretar los dientes cuando algo sale mal. Pero hoy me pidieron que contara lo que pasó, y quizá sí vale la pena que lo oigan de mi boca, con el acento que a algunos les suena raro y a otros les recuerda a casa. Fue en Madrid, un viernes con cielo claro y aire un poco seco, ese viento que se mete por la Gran Vía como si quisiera barrer el polvo de las marquesinas. El evento era de emprendimiento, esos donde la gente camina recto, viste planchado y habla con seguridad como si todas las puertas se abrieran solas. Yo estaba como coordinadora de back, con un cuaderno gastado y una cinta de acreditación que ya tenía los bordes deshilachados. A mí me dicen la narradora porque, sin querer, me quedo mirando y tomando nota. Y ese día tomé nota de él. El joven humilde llegó antes que todos, 20 minutos antes del horario, como si la puntualidad fuera su talismán contra la mala suerte. Traía una camisa bien lavada, sin marca, un suéter azul que había visto mejores días y unos zapatos boleados con paciencia. Lo vi entrar por Lavapiés. Lo supe por la ruta que me contó después. Bajó en Tirso de Molina, caminó entre puestos de fruta con olor a mango y cilantro, esquivó a turistas con mochilas y a vecinos que ya habían comprado pan. Decía, buenos días, con ese cantito mexicano que al principio te saca una sonrisa y luego te acaricia el oído. A mí me recordó a mi abuela diciendo, ándale, mija, que el tiempo en España corre distinto, pero tu corazón que no corra, que aguante. Me pidió ayuda para confirmar su turno de entrevista. Soy el último del bloque de la mañana, ¿verdad? Sí, el que presenta el prototipo de las motos eléctricas para repartidores. Ese, justo. Gracias, jefa. Le sonreí por pura inercia. Tenía un cuaderno que parecía sobreviviente de un temporal, esquinas dobladas, hojas llenas de números escritos a lápiz, una foto de su madre pegada con cinta y doblado adentro un boleto del metro de la Ciudad de México, viejo, como una promesa que no se tira. Me dijo que lo conservaba por la costumbre de tocarlo cuando sentía miedo. Yo asentí. A veces los objetos son pequeñas oraciones. A las 10 en punto, el salón ya estaba lleno. Las luces blancas pintaban las caras con una frialdad que no perdona arrugas ni nervios. En primera fila, los inversionistas, trajes caros, relojes que se reflejaban en el vidrio del escenario, sonrisas medidas. Se respiraba esa mezcla de perfume intenso y café con leche, ese vamos con retraso, típico del horario español que ya todos aceptamos con filosofía. Se oían murmullos en diferentes acentos, castellano clásico, argentino arrastrado, canario cantadito, y ahí, firme, el mexicano del joven que se sentó al fondo para repasar su presentación. Yo lo vi mover los labios como quien reza, 1, 2, 3, hola, buenos días, mi nombre es... Le temblaban un poco las manos, pero no la mirada. Entonces llegó él, el millonario. Lo anunciaron con un aplauso largo, de esos que nacen por reflejo, porque el nombre pesa. Lo había visto en portadas, en podcasts, en esas fotos con copas de vino y frases motivacionales que parecen sacadas de otra vida. Entró saludando sin mirar, con esa prisa que también es pose, y se sentó justo en el centro, donde la cámara lo quería. Madrid le aplaudía como si fuera del equipo local. Desde la ventana se alcanzaba a ver la sombra de la Gran Vía y el ir y venir de turistas en camisetas del Real Madrid y del Atleti. Un niño corría con una bufanda, se escuchó un «A la Madrid» perdido. Y yo pensé en lo curioso que es el ruido de una ciudad metiéndose en los eventos serios sin pedir permiso. Las primeras presentaciones pasaron como pasan las olas, algunas con brillo, otras sin pena ni gloria. El joven humilde estaba listo, tercero en la lista. Yo me acerqué y le pregunté si quería un vaso de agua. Gracias, pero si tomo agua me tiembla más la voz, me dijo sonriendo tímido.
En su español mexicano resbalaban dichos como piedritas de río. Llevo aquí desde temprano, le eché ganas, ojalá no me trabe. Y en respuesta la técnica del equipo de Vallecas le guiñó un ojo. Tú tranqui, que no pasa nada. Esa mezcla de acentos y cuidado me dio calor por dentro, como si de pronto Lavapiés y la Roma Condesa de CDMX se dieran la mano por encima del escenario. Cuando lo llamaron, subió con paso medido. Un foco le pegó justo en la frente y por un segundo cerró los ojos, como si el pasado pesara. Abrió su cuaderno y se acercó al micrófono. Ahí fue cuando el millonario carraspeó y miró su ficha. Luego alzó la mano con el gesto de quien pide la cuenta. Un segundo antes de que empiece, dijo, con una sonrisa que no llegaba a ninguna parte. ¿Y tú quién eres? No te tengo en mi radar, no vienes recomendado, ¿no? Porque aquí solemos filtrar bastante. No eres nadie, ¿correcto? Las palabras fueron como un vaso de agua fría en pleno invierno. Una risa corta surgió de la fila 3, esas carcajadas nerviosas que buscan refugio en la autoridad del poderoso. Yo sentí que el aire se volvía espeso, como si la sala tuviera de pronto paredes más cercanas. El joven bajó la mirada a su cuaderno, tocó el boleto del metro que guardaba escondido y respiró. Tragué saliva. He visto muchas escenas de poder, pero pocas tan desnudas. La frase quedó suspendida por encima de las cabezas. No eres nadie, como un grafiti feo en una pared recién pintada. El moderador intentó salvar el momento con un «dejemos que se presente», pero ya el daño estaba hecho. El millonario, quizá queriendo parecer práctico, remató. Es que hay una lista, un estándar. Si vienes de fuera, si no hay trayectoria. ¿Entiendes, no? Aquí no estamos para cuentos. Su castellano sonaba pulido, casi teatral, con ese ceseo limpio de quien aprendió dicción frente a cámaras. Y sin embargo, el eco que dejó fue áspero. Yo lo miraba y pensaba en mis notas. Venía de Iztapalapa. Había trabajado de repartidor en bici por Lavapiés. Conocía las calles donde las sombras cambian con los toldos. Había aprendido a arreglar baterías escuchando a un vecino gallego que decía: «No hay aparato que no hable si le pones oído». Su madre limpiaba casas por horas en Legazpi. Su padre, ausente, su abuela en Puebla, esperaba el giro mensual con la paciencia de las que rezan a la Virgen de Guadalupe frente a una veladora perforada por el tiempo. Él hablaba con los ojos un poco inflamados, del que duerme poco y sueña mucho. ¿Cómo explicar que todo eso también es alguien? ¿Cómo traducirlo a la gramática del dinero? En la fila de atrás, una chica mexicana apretó los labios. Un señor mayor, español, cruzó los brazos como pidiendo silencio a los suyos. Yo sentí la vibración del metro por debajo, tenue, y por un segundo imaginé a la misma ciudad tomando partido. El joven alzó la cabeza y dijo, suave: «Me llamo Emiliano, soy repartidor y técnico, y vengo a presentar una solución sencilla para las motos de entrega que se quedan sin batería a mitad de ruta. Si me dejan, los convenzo con datos». Nadie respondió. El millonario giró el reloj una y otra vez, como si buscara la hora exacta en que aprendería a escuchar. Hubo un detalle que nadie vio, pero yo sí. El cuaderno de Emiliano tenía una manchita de café con leche, de esas que dejan halo marrón, y al lado había una palabra escrita grande: resistir. Esa palabra brilló para mí más que cualquier LED del auditorio. En México, me dijo luego, su madre le repetía: cuando te digan que no eres nadie, acuérdate de quién te espera con tortillas calientitas. Y aquí, en Madrid, una vecina andaluza le había dicho: mi arma, tú tira pa'lante, que de peores hemos salido. Esa colcha de frases, de dos mundos hispanos que se tejen, le sostuvo el cuerpo cuando la frase le pegó. Y aún así el prejuicio hizo su oficio. Dos asistentes de producción,
Se miraron con cara de «esto se está alargando». En los pasillos alguien murmuró «vamos con retraso». Y la pantalla detrás del escenario marcó una barrita de progreso que parecía burlarse del tiempo humano. El moderador le dio la palabra. Emiliano encendió una pequeña maqueta de batería modular que cabía en una caja de zapatos. No tenía logos, no tenía brillo caro, tenía tornillos bien puestos y cinta etiquetadora con nombres breves: cargar, relevo, seguro. El foco le volvió a pegar, pero esta vez no cerró los ojos. Empezó a hablar con la cadencia de alguien que practicó en el cuarto de pensión, con paredes delgadas y olor a jabón sote. Explicó cómo en Lavapiés los repartidores se quedan a media ruta, cómo en la Gran Vía el tráfico muerde minutos y euros, cómo una recarga rápida y segura puede significar cenar o no cenar. Yo vi algunos cuerpos inclinarse hacia adelante. Eso pasa cuando la realidad entra con zapatos de trabajo. Pero el millonario volvió a interrumpir. Sí, todo muy bonito, muy social, muy humano. Pero dime, ¿quién te respalda? ¿Qué fondo? ¿Qué apellido? Lo dijo sin maldad aparente, como quien pregunta la hora. Yo sentí de nuevo el golpe. A veces la humillación llega con traje, perfumada de normalidad. Emiliano apretó el lápiz. Sus manos son manos de taller, uñas cortas con sombra de grasa que no se devuelve a los poros por mucho que frotes. Dijo: «Me respalda el trabajo, señor, y el hambre que conozco, y los compañeros que me dijeron, si funciona, te lo pago a plazos. Y mi madre, que me dice que no regrese tarde por Lavapiés, porque a esas horas bajan todos los fantasmas». Una risita seca en la fila 2. El millonario torció la boca, como dudando si eso contaba, si tenía valor en el idioma de las rondas de inversión. Entonces, el tiempo hizo una cosa extraña. Se alargó. La gente dejó de mirar el móvil. Las voces de fuera entraron por las ventanas. Un vendedor ambulante gritó: «¡Agua! ¡Agua fría!». Una sirena pasó de largo rumbo a Callao. Alguien abajo tarareó una ranchera que yo no supe identificar, pero que traía palabras de casa. Yo pensé en cuántas veces había visto esta escena con variaciones mínimas. El que habla corto, el que interrumpe largo, el que decide quién es alguien y quién no. Y sin embargo, algo distinto empezó a moverse. Una mujer española, de voz grave, dijo en voz baja: «Déjale terminar». El técnico de audio subió apenas un punto el volumen del micrófono. El moderador ya no sonrió. El aire cambió de sabor. No puedo negar que también hubo prejuicio antes de ese momento. Al entrar, algunos miraron de arriba abajo al joven. La ropa sencilla, el acento extranjero, el cuaderno gastado. Vi ojos que traducían sencillo a insuficiente. Vi labios que apretaban juicios listos, frases cortas que de tan repetidas acaban pareciendo verdades. Si fuera bueno, ya estaría fichado. Si no, viene recomendado. Y vi la incomodidad de los que, como yo, sabemos lo que pesa un apellido que no abre puertas, un código postal que no luce en LinkedIn, una historia que no cabe en una diapositiva pulida. Por eso guardé silencio. Porque hay silencios que sirven de puente, y es mejor sostenerlos hasta que el otro cruce. El joven tragó aire como quien bucea. «No soy nadie para usted», dijo mirándolo por fin, «pero para mi abuela soy el que le compra pan los domingos. Para mis compañeros de reparto soy el que arregla los frenos a precio de amigo. Para mi madre soy el que llama a medianoche cuando termino en Gran Vía para decirle que llegué bien. Si eso no cuenta, pues igual y no vengo al lugar correcto». No lo dijo en tono de pelea. Lo dijo con esa calma temblorosa de quien se sabe digno aunque nadie lo aplauda. Hubo un murmullo que no supe traducir. Y por primera vez en toda la mañana, el millonario guardó silencio. Yo, que estaba a 3 pasos con una libreta,
Anoté esa frase como se anotan las que luego te persiguen. Madrid nos miraba por la ventana con ojos grandes. En la esquina se asomaba una bandera del Atleti en un bar, y en la barra, seguro, alguien pedía un café cortado y un pincho de tortilla con cebolla que dividiría al país como siempre. Y yo pensé en México, en los mercados de la Merced, en el ruido de los puestos, en los marchanta y en los que va a llevar. Pensé en cómo, a pesar de los océanos, los nuestros siempre llegan temprano, toman el metro con el corazón apretado, aprenden los horarios españoles con chistes de quedamos a las 10 pero es a las 10:30, y aún así guardan el respeto de quien sabe que el tiempo de los otros también vale. Ese día, ese respeto fue correspondido a destiempo, pero algo, sin que nadie lo supiera, ya estaba cambiando. La humillación pública no fue solo la frase. Fue la manera en que la frase encontró un coro, aunque tímido. Fue el gesto del reloj, el papel de lista, la pregunta por el apellido, el guiño de no estamos para cuentos. Fue el primer choque, sí. Ropa sencilla contra expectativas planchadas, cuaderno gastado contra tablets lustrosas, acento mexicano contra presentaciones con acentos que se consideran neutros. Pero también fue el inicio de otra música. Porque en la sala, en medio de todo, se escuchó bajito un «ánimo, chaval» y un «échale ganas», que pasó de boca en boca como quien comparte una tortilla caliente en la mesa. Y yo supe que, aunque todavía faltara, ese joven no estaba solo. Madrid, a su manera, le estaba haciendo sitio entre Lavapiés y Gran Vía, en ese puente invisible donde los acentos se juntan para sostener a quien tiembla y sin embargo no se rompe. Yo no nací en Madrid, y quizá eso ya lo notaron. Nací en una calle con el nombre de un árbol que en verano se llena de sombra y de pájaros, en una colonia donde los perros se conocen entre sí y las vecinas se prestan sal, en una casa con paredes finas, donde la risa y los problemas se mezclan con el olor a pan recién horneado. Mi historia se amasa con harina y se cuenta con migas en las manos. Mi madre decía que el pan se parece a la gente. Hay que dejarlo reposar, darle su tiempo, tocarlo con respeto para que suba, y cuando ya no puedes, entonces sí, al horno, que aguante el calor. Mi abuela decía algo parecido, pero en su manera. No hay mal que por bien no venga, mijo, y al pan, pan, y al vino, vino. En la mesa, esas dos frases eran nuestras leyes. Crecí despertando antes del sol, con la radio a bajo volumen y el rumor de la masa golpeando la mesa como un corazón. Primero pelaba nueces, luego aprendí a pesar la harina con una taza rota donde medíamos a ojo lo que no cabía en la báscula. El pan de anís me quemó las yemas más de una vez, pero también me enseñó a no soltar las cosas a la primera. A veces, cuando cierro los ojos en el metro de Madrid, vuelvo a ese lugar, al ruido de los hornos abriéndose, a las charolas chocando, al primer cliente de la mañana pidiendo 2 bolillos para el almuerzo, joven, con esa prisa cariñosa que entre nosotros se entiende sin palabras. Mi madre siempre tuvo las manos tibias. Con esas manos me calmaba la frente cuando llegaba de la escuela con fiebre o con la rabia atorada. Con esas manos me enseñó a hacer tortillas que inflan como pecho contento, a poner el comal a la temperatura justa, a voltear sin miedo. No soples demasiado, que se apaga el fuego, me decía, y luego, sin querer, me lo decía del mundo. No te apagues, mijo, que si te apagas, te ganan. Mi abuela, en cambio, llevaba el tiempo en el rebozo. Como las abuelas de tantas casas mexicanas, vivía entre refranes, y uno español le gustaba mucho, quizá porque en la tele oía series viejas de Madrid. Nunca es tarde si la dicha es buena, me repetía, y yo sentía que me lo estaba diciendo desde 2 orillas. Ella tenía su altar con la Virgen de Guadalupe y una estampa de la Virgen del Pilar que alguien le trajo de Zaragoza. Le ponía flores a las 2, por si una se distraía y la otra no.
Entre semana, café de olla. Los domingos, café con churros, cuando alcanzaba, de esos que se mojan y se deshacen con una tristeza dulce en la taza. Éramos pobres, sí, pero en mi casa nadie te dejaba irte sin comer. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, decía mi abuela con picardía, y partía el panecillo en tres para que pareciera milagro. Cuando llegué a Madrid, no me traje muchas cosas. Una muda de ropa decente, herramientas de mano envueltas en una toalla, mi cuaderno y 2 fotos, una de mi madre en la panadería, con harina en la frente, como si la vida la hubiera bendecido de blanco, otra de mi abuela sentada a la puerta, con el rebozo azul que me acuerdo nada más cerrar los ojos. El primer día me perdí en el metro. Había mapas por todos lados, pero yo sentía que las estaciones se movían como peces, y yo iba detrás con la lengua afuera. En la línea 1 aprendí que a ciertas horas no caben más sueños, y que aún así la gente los empuja para adentro con cuidado de no pisarse. En la línea 5 me hice experto en guardar equilibrio entre lavapiés y casa de campo, con la mochila apretada y el cuaderno del prototipo contra el pecho. En la 3 descubrí que a Chamberí lo convirtieron en museo y que a veces la historia se queda detenida, pero el presente no te espera. En cada traslado iba haciendo cuentas, el alquiler compartido, el bono de transporte, la comida del día y la transferencia de los martes a México, aunque fuera poca. Mi madre decía, gracias, mijo. Llegó justo cuando se nos había acabado el gas. Yo colgaba y sentía el pecho apretado, no por pena, por orgullo humilde, de ese que camina sin hacer ruido. Mi rutina era una coreografía de sobrevivencia. Levantarme a las 6, un trozo de pan con café negro, comprobar mensajes de pedidos de reparación, bajar a la calle, cruzar lavapiés entre tiendas de especias y peluquerías con música alta, pasar por un taller comunitario donde nos dejaban usar herramientas a buen precio, meter mano a frenos, baterías, cuadros de bici, y luego ir a una cafetería que nos fiaba el menú del día los jueves. A mediodía, si había suerte, una tortilla a la francesa, arroz y una ensalada. Si no, una barrita y a seguir. Por la tarde, me quedaba en la biblioteca municipal para robarle al wifi un poco de futuro. Tutoriales de electrónica, planos de motores de baja cilindrada, videos de repartidores sorteando el tráfico en CDMX y en Madrid. Mi idea no era brillante, era necesaria. Adaptar una moto eléctrica para que los riders no se quedaran tirados a mitad de ruta, con baterías portátiles intercambiables ligeras y baratas, hechas con celdas recuperadas y un sistema de anclaje seguro. No iba a salvar el mundo, pero quizá iba a salvar una espalda, un día de trabajo, una entrega a tiempo. Mis primeros microéxitos no tuvieron lente ni aplauso. Un repartidor ecuatoriano me dio un abrazo porque dejó de patinarle el freno justo antes de una bajada. Una chica de Vallecas que llevaba sushi por las noches me mandó un audio llorando porque con mi arreglo pudo llegar antes a casa y dormir 2 horas más. Un paisano de Iztapalapa me dijo, te debo una, carnal, si un día te falta un tornillo me dices. Y los dos nos reímos de la metáfora, porque tornillos nos faltan a todos alguna vez. No hubo LinkedIn ni fotos con logos. Hubo una caja de donas que me regalaron en agradecimiento y que me comí con los chicos del taller. Hubo un domingo de churros con chocolate barato que supo a triunfo. Y hubo un día en que por primera vez una encargada de un local en Gran Vía me pagó sin regatear y me dijo, «¿Eres serio, eh? ¿Se nota?» Ese «se nota» me iluminó una semana entera. No quería caridad, quería mirada limpia. Pero a los importantes, esos con tarjetas que parecen llaves maestras, les costaba verme. O me veían, pero no me miraban. Una vez me colé a una charla en el mercado de San Miguel, parándome detrás de los turistas que pedían croquetas y jamón, para escuchar cómo hablaban de innovación. Decían palabras grandes y bonitas: escalabilidad, disrupción, impacto social.
Yo estaba de acuerdo con varias, pero cuando levanté la mano para preguntar por lo de baterías reutilizadas, el moderador sonrió como a un niño que trae piedras del parque. Eso ya se ha intentado muchas veces, me dijo y siguió. No me dolió el contenido, me dolió la prisa elegante con que pasaron por encima. Otra vez mandé un correo largo, claro, con dibujos que me había quedado haciendo hasta tarde, y me contestaron con un «Gracias por tu interés, seguimos en contacto», que olía a buzón vacío. Igual seguí, porque mi madre insiste. El agua suavecita pero dura hace hoyo en la piedra. Y mi abuela remataba con un españolísimo: «De perdidos al río, mijo, pero sabiendo nadar». El día del evento, antes de la humillación en el auditorio, ya había tenido mis pequeñas escenas de invisibilidad. En recepción, la chica me pidió el apellido 3 veces y luego me dio un gafete que no correspondía. Le dije que no era ese, que mi nombre es otro, que vengo de parte del taller, que estoy en la lista para el pitch final de la mañana. Ella me miró como se miran las direcciones mal escritas. «Es que así está en el sistema», me dijo. «Y ya saben que cuando el sistema dice algo, a veces la realidad se acomoda a fuerza. Tuve que esperar a que llegara un técnico que me reconociera. Mientras, yo jugueteaba con el boleto viejo del metro de CDMX que guardo como amuleto. Lo toqué con el pulgar y pensé en la estación La Raza, en los pasillos de murales, en los pasos apresurados de mi madre cuando iba con prisa y me llevaba de la mano, apretando para que no me soltara. Si cierro los ojos, oigo todavía la voz metálica. Próxima estación. En Madrid, la voz suena distinta, pero el vacío en el túnel se parece, como se parece el miedo de llegar tarde. Cuando por fin me llamaron para la reunión privada con los jurados y el millonario, yo ya venía con la garganta apretada por lo que había pasado en público. Aún así, respiré, conté hasta 10, como me enseñó mi abuela. «Cuenta, pero no te cuentes cuentos», decía, que no es lo mismo. En esa sala pequeña olía a aire acondicionado reciente y a perfume caro. Había una mesa de cristal con botellas de agua que nadie abría, como si fueran parte del decorado. El millonario estaba de pie, mirando el móvil, con esa postura que dice que la vida gira alrededor suyo y uno debe entrar en órbita sin hacer ruido. Levantó la vista, me reconoció y sonrió sin humor. «El de antes», dijo. Me indicó la silla como quien señala un sitio en la fila del pan. Me senté, coloqué el cuaderno gastado, saqué los planos impresos en blanco y negro y empecé a explicar el mismo discurso que había practicado en la biblioteca, el que había dicho frente al espejo, el que sabía decir sin respirar si hacía falta. Calculé costos, tiempos, explicaciones de seguridad. Hablé de cómo se puede formalizar el intercambio de baterías en microhubs repartidos entre Lavapiés, Tetuán y Vallecas, de cómo se podrían emplear a chicos que ahora trabajan en negro para llevar y traer baterías con contrato y seguridad social. Intenté hablar de dignidad, pero disimulé la palabra con números, porque a veces los números abren puertas que las palabras no. Él me escuchó la primera mitad, o fingió. Luego dejó el móvil, se acomodó la chaqueta y dijo: «Eso suena muy bonito, pero aquí no estamos para remendar bicicletas, estamos para construir empresas». La frase cayó como una tapa de metal. Yo la reconocí. Era de ese repertorio de frases que cierran conversación. Agregó: «Vuelve cuando tengas clientes de verdad, no favores. Y sobre todo, vuelve con alguien que te presente. Ya sabes, alguien». Ese alguien no tenía nombre propio, era un apellido, un club. Podría haber dicho más, pero ya había dicho lo que quería, que yo, así, era ruido. Quise decirle que ya tenía clientes, solo que no pagaban con tarjeta de crédito, sino con horas de sueño recuperadas, que ya me habían pagado en barquillos, en croquetas, en abrazos. Quise decirle que yo buscaba una inversión pequeña, no una alfombra roja. Quise
Quise, pero no quería llorar, y no lloré. La reunión privada fue un remate de humillación, no por su volumen, sino por su precisión. Me preguntó si tenía estudios en una escuela con nombre en inglés. Le dije que no. Me preguntó quién me avalaba. Le dije que el taller, la comunidad, los que me pagaron con lo que tenían. Hizo un gesto con la mano como quien espanta moscas. Esto no escala, sentenció. Y luego, con educación cortante, tenemos prisa. Me levanté con el cuaderno en la mano como quien recoge su herramienta para que no la pisen. Le di las gracias por el tiempo. Me guardé los planos en el suéter para que no se arrugaran más, y salí a un pasillo donde se escuchaba el rumor de la ciudad. Gran Vía seguía ahí, con su desfile de gente, sus cines viejos, sus tiendas nuevas. Lavapiés me esperaba con el bullicio de la tarde, con el olor a especias, con niños corriendo detrás de una pelota que alguien gritó que no se va a la calle, que la calle no perdona. Compré un churro para llevar, barato, un poco frío, y me senté en una banca a escuchar mi propia respiración. A veces la vida no ruge, apenas sopla, pero un soplo puede mantener la brasa. Esa noche llamé a mi madre. No le conté todo, porque a las madres también hay que dosificarles el dolor. Le dije que me había ido regular, que no me dieron nada, que quizá tenía que mover el plan. Ella guardó silencio, y después me dijo un refrán que a mí me suena a madrileño y mexicano a la vez. A mal tiempo, buena cara, y si no hay pan, tortillas. Mi abuela de fondo preguntó si ya había cenado. Les mentí que sí. Colgué y me fui a la cocina del piso compartido, donde un chico gallego había dejado una olla con caldo y una nota que decía, «Sírvete, vecino». Me serví poco, pensando en no gastar favores. Probé y me supo a casa, aunque no fuera la mía. En la mesa puse el cuaderno abierto. Le pasé la mano al boleto viejo del metro y escribí una frase rara, mezcla de las dos voces que me sostienen. Si el horno está apagado, se enciende. Si no prende, se sopla. Y si no, se hace a la leña. No sé por qué, pero dormí con la certeza de que al día siguiente el metro iba a estar aún más lleno, la ciudad más cuesta arriba, y sin embargo, yo iba a seguir. A veces, detrás del silencio, lo único que hay es una voluntad que no hace ruido, pero cuando la necesitas, está. Y esa, créanme, no te falla. Al día siguiente volví por terquedad o por fe, no lo sé. Llegué temprano otra vez, con el mismo suéter y el cuaderno más arrugado que antes. En el hall ya andaban corriendo los de producción. Alguien decía por el pinganillo que el proveedor de sonido venía tarde, que el proyector se había quedado en un bucle sin señal, que la red del evento se caía justo cuando los ponentes intentaban abrir sus presentaciones. Yo recuerdo ese murmullo con ritmo de mercado. Preguntas que se cruzan, manos que señalan, voces que suben y bajan como en el mercado de San Miguel cuando se arma un cuello de botella entre la barra de croquetas y el puesto de jamón. «No pasa nada, no pasa nada», repetía una chica de staff con acento andaluz como si las palabras pudieran convertirse en dique. Pero sí pasaba. En la sala grande, el público esperaba y el horario español, que ya iba retrasado, empezaba a convertirse en incomodidad. Alguno bromeó, «Esto parece el metro en hora punta, tú». Yo pensé en el metro de CDMX cuando dice «próxima estación saturada» y aún así nos empujamos con cuidado para no caernos. Echarle ganas también es cuidar el empujón. El telón de la crisis cayó de golpe cuando el ponente de una startup de turismo hizo clic y su presentación no cargó. Negro total. Luego, el segundo micrófono se murió a mitad de la frase. El técnico probó con un tercero que hizo un zumbido grave, como de abeja atrapada en una botella. Los cables parecían víboras enredadas sin ganas de cooperar, y la gota fue el switch del backstage. Se sobrecalentó y dejó sin corriente una regleta que alimentaba media mesa de mezcla. Los de logística corrían con cara de torneo perdido,
y el productor pedía calma. Yo ya había visto eso en fiestas de barrio, en festivales improvisados, en talleres comunitarios, donde aprendimos a conseguir luz prestada con extensión y cinta aislante, a hacer un puente sin reventar nada, a medir el riesgo como quien mide la sal en la masa. Me acerqué sin pedir permiso, con ese miedo que da el «qué dirán» y con esa certeza que te deja la calle cuando lo único que tienes es ingenio. No me preguntaron el nombre, y mejor, porque así nadie pensó en mi apellido. Pregunté de dónde venía la señal de video. Me señalaron un switch con luces parpadeantes y un router que olía a quemado. Pedí cinta americana, bridas, un ladrón de corriente y, si había, un ventilador pequeño. Un chico ecuatoriano me los pasó sin hablar. Apagué 3 cosas que no necesitaban estar encendidas. Redistribuí cargas. Abrí el switch y le soplé con el ventilador mientras quitaba polvo con cuidado de no tocar los contactos. Le pedí a la chica del pinganillo que cambiara el orden. Diles que el siguiente ponente hable sin slides, 5 minutos, que cuente su historia, que alguien del público haga una pregunta corta. Yo te levanto la primera pantalla en 7. Me miró con cara de ¿y tú quién eres? Y luego, como si Madrid y CDMX se pusieran de acuerdo, dijo, vale, venga. Para el audio, conecté un micrófono por línea directa a una pequeña consola de respaldo que estaba guardada como si fuera reliquia. No tenía Phantom Power, pero sí una vía limpia. Le di prioridad a una sola salida, quité los efectos y corté graves para que el zumbido se fuera a dormir. Cambié el cable del micrófono que chisporroteaba. Estaba mordido por la cubierta, un clásico. Un señor mayor del equipo, de esos que han visto todos los bolos, me soltó un «tú sabes». Le respondí con los ojos, porque la prisa no nos deja hablar bonito. Para el proyector, salté el splitter que ya estaba delirando y corrí un HDMI directo desde el portátil del ponente al aparato. El problema era la distancia. Un vendedor ambulante que había entrado a ofrecer botellas de agua, uno de esos héroes invisibles, me prestó su carrito para improvisar un puente. Puse el portátil encima, acerqué el artilugio hasta el escenario con cuidado, aseguré el cable con bridas a las patas para que nadie tropezara. Parecía truco de feria, pero a veces la feria salva. Cuando la primera imagen apareció en pantalla, no hubo aplauso. Hubo silencio. No el silencio de burla contenida de ayer, sino el silencio atento que hace hueco. Como cuando en la Plaza Mayor un músico callejero cambia de canción y de repente baja el ruido de los pasos. Se oyó un «bien ahí» bajito y yo sentí que se me deshacía la tensión en los hombros. En 7 minutos el sistema respiraba. Abrimos un canal de backup por datos del móvil, de esos que te da la vida cuando la Wi-Fi es promesa. La chica del pinganillo sonrió con un «no pasa nada», ya de verdad, sin fingir. El productor me preguntó si podía quedarme cerca por si otra cosa fallaba. Le dije que sí con la cabeza y con las manos todavía oliendo a plástico caliente. La gente empezó a mirarme de otra manera. Los que ayer me vieron como nadie, ahora buscaban mi vista con curiosidad. No iban a decir perdón tan rápido, porque el orgullo necesita sus minutos, pero sí estaban dispuestos a escuchar. Yo no tenía discurso de héroe, tenía trucos aprendidos en la calle y en los talleres del barrio, donde te enseñan que la electricidad es como el carácter. Si la cargas mal, te explota en la cara. Si la llevas por donde toca, ilumina. Me acordé de don Chava, el de la colonia, que nos reunía los sábados a chicos que no podíamos pagar cursos y nos prestaba herramientas. «Echarle ganas no es apretar más, chamaco», me dijo una vez, «es apretar donde hace falta». Y me acordé de un maestro gallego en Madrid, en un taller de la Asociación de Vecinos, que nos dijo una frase española que guardé como llave: «despacio y con buena letra». Entre los dos me enseñaron a no enamorarme del atajo. El rumor del mercado volvió, pero con otro tono.
La barra improvisada de cafés sirvió cortados y americanos. Alguien llevó churros recién hechos de una cafetería cercana, y el olor corrió por el hall como una reconciliación. Ese gesto pequeño calmó el hambre de las 11 y cortó la acidez de la espera. Vi a dos inversionistas comiéndose el azúcar en los dedos como niños distraídos, y por primera vez me parecieron personas normales, con prisa y hambre, no estatuas de juicio. En la puerta, un vendedor de lotería levantó la voz con su cantinela y hasta eso nos hizo gracia. La ciudad afuera seguía con su música. El acordeón de un migrante en sol, el martilleo de una obra, el vendedor que canta cuchillos. Afilo cuchillos. Madrid es una banda sonora, y ese día tocó en mi favor. El productor me pidió que, si podía, explicara por el micro lo que habíamos hecho para que el público entendiera el retraso y no se desesperara. Tomé aire y hablé sin tecnicismos. Tuvimos un enredo de cables y calor. Quitamos lo que sobraba, reforzamos lo necesario y ya. Si volvemos a fallar, tenemos plan B y plan C. Gracias por la paciencia. La sala, que ayer había sido dura, respondió con un murmullo amable, como una ola pequeña. Un señor madrileño soltó un olé que nos robó una risa. Y entonces, como en los cuentos que uno no se atreve a creer, lo vi. El millonario de pie en la esquina, mirándome con esa mezcla de interés y desconfianza con la que se mira un truco que no entiendes. No se acercó, no dijo nada, pero su mirada ya no era la de ayer, era la de quien calcula si eso que desprecia le puede servir. La sesión siguió. Entre charla y charla, caía un fallo menor, y yo salía a apagar fuegos. Cambié una pila, ajusté un conector flojo, medí niveles, y cuando alguien me preguntaba si todo estaba bien, yo decía, no pasa nada, con una sonrisa breve, de las que no prometen demasiado. La gente empezó a hacerme preguntas, no de inversión, sino de vida. ¿Dónde aprendiste? ¿De dónde eres? ¿Cómo supiste lo del switch? Contesté corto. Del barrio, de talleres, de cagarla y repetir. De México, porque olía a quemado y porque los LEDs parpadeaban raro. No quise convertir el pasillo en confesionario. El evento no era mío, yo solo estaba sosteniendo la mesa para que no cojease. En un descanso, una señora mayor que había venido a acompañar a su hijo me tocó el brazo. Hijo, gracias. A veces los que arregláis las cosas no salís en la foto, dijo con un castellano dulce. Recordé a mi abuela y su altar compartido, Guadalupe y el Pilar, dos mujeres mirándonos con paciencia. Le respondí, gracias a usted. Ella, como si entendiera algo que yo no, añadió, esto se nota, muchacho. Cuando uno hace las cosas con cariño, la ciudad se entera. Y yo sentí que esa frase era un refrán nuevo que venía de las dos orillas. El mercado de San Miguel me volvió a la cabeza con sus ritmos. El picoteo, el ir y venir, el ruido que a veces marea y a veces arrulla. Pensé que la vida se parece a ese mercado. Si te dejas llevar por el tumulto sin mirar, te pierdes. Si te paras y eliges, encuentras el puesto que te estaba esperando. Ese día, el puesto que me esperaba era un enredo de cables y una sala nerviosa. Y yo, con lo poco que sabía, lo atendí. No hice magia, hice lo posible. Y fue suficiente. La última charla de la mañana cerró sin sobresaltos. El aplauso fue largo por alivio. Cuando el murmullo se disolvió en la calle, el millonario se me acercó por primera vez sin público alrededor. Traía el teléfono en la mano como quien no quiere hablar, pero necesita información. «Oye», dijo, sin mirarme del todo, «¿tú eres técnico o qué?» Le respondí que no exactamente. «¿Entonces qué eres?» Dudé un segundo y contesté con la verdad más pequeña que encontré. «Soy el que no deja que se caiga». Se quedó callado, como si saboreara una frase que no esperaba. «Ajá», dijo. Y en su ajá ya no había desprecio, había cálculo. Lo vi pensar.
Lo vi decidir que me quería cerca, pero no sabía aún cómo pedírmelo sin tragarse su orgullo de ayer. La tarde iba a traer esa respuesta, pero en ese momento, con el murmullo de la plaza entrando por las puertas, yo supe que la oportunidad no siempre es un contrato ni una cita en un despacho. A veces la oportunidad es un cable en su sitio y una sala que por fin te escucha. Y cuando la sala te escucha, aunque no aplauda, ya cambió algo que no se deshace fácil. No me gusta pasar lista a las desgracias de nadie, pero aquel mediodía, cuando el evento parecía ya encarrilado, se vino otra. El equipo de streaming externo no llegó. El público presencial estaba ahí, inquieto pero atento, y del otro lado de la pantalla había cientos de inscritos que iban a quedarse sin nada. El productor caminaba haciendo números en el aire. La presentadora sonreía en modo salvavidas y el reloj apretaba como un zapato nuevo. Entonces el millonario, con ese tono de quien manda por deporte, dijo que se cancelara la transmisión y que se grabara con móviles para subirlo luego. Varias cabezas asintieron por costumbre, yo no. Me acerqué y con la misma voz que uso para pedir pan en la mañana, dije que había una salida fácil si todos cooperaban 3 minutos. Él me miró como quien mira un semáforo que tarda en ponerse en verde. No dijo no, pero tampoco sí. Fue la presentadora la que apuntaló. A ver, escuchémosle, que nos acaba de salvar 3 veces en 2 horas. Y así, sin panel ni atril, me tocó explicar un plan simple y humano, de los que no necesitan permiso de la tecnología para funcionar. Pedí 4 móviles con buena cámara, 2 trípodes de los fotógrafos, una mesa estable y una persona por cada esquina de la sala para sostener señal. Conectamos los móviles a una cuenta de prueba en una plataforma gratuita, cada uno con un ángulo distinto, y los unificamos con una app que yo conocía de los talleres del barrio, de esas que usan los chavos para transmitir partidos de fútbol llanero en CDMX. Uní el audio al mixer con un adaptador que tenía el DJ en la mochila y por si fallaba, dejé un micrófono ambiente apuntando al público. Para el chat, pedí a 2 voluntarios que moderaran preguntas y que al final las pasaran a la presentadora en papel, como en las plazas donde el pregonero recoge los recados. Nada de brillantez técnica, puro orden y oficio compartido. Si algo se cae, seguimos con los otros 3 ángulos. Si el chat se satura, lo pausamos. Si el audio mete ruido, cambiamos al ambiente y avisamos. No pasa nada. Lo importante es no romper el hilo humano, dije. Y por primera vez, el millonario me escuchó sin buscar el reloj. Me escuchó como quien teme perder dinero, sí, pero también como quien vislumbra que no todo se compra. La transmisión arrancó con una imagen ligeramente inclinada que corregimos sobre la marcha. La presentadora, con oficio, dijo: «Disculpen el ajuste, ya estamos». Y la gente del otro lado empezó a escribir saludos con acentos distintos. Saludos desde Sevilla, aquí CDMX presente, desde Puebla, ánimo, Valencia os ve, Monterrey al habla, Aupa Atleti y arriba el Necaxa. Y yo sentí que Madrid y la Ciudad de México se conectaban con un puente invisible hecho de pantallas y ganas de escuchar. La sala, que antes había sido eco de risas nerviosas, se volvió silencio atento. Nadie se movía porque cada movimiento sentíamos que podía tumbarlo todo. El millonario, a 2 metros, con el móvil en la mano, veía los números subir. No entendía mi app ni mis remiendos, pero entendía los ojos conectados. Y los ojos pesan. Cuando el primer bloque terminó entre aplausos, el productor me pidió que subiera al escenario a explicar brevemente qué habíamos hecho para que la gente se ubicara. Yo no quería. No me gusta ponerme donde alumbran demasiado, pero subí. Conté en 3 frases el arreglo. Agradecí a los voluntarios. Nombré a los que pasaron cables, a la chica del pinganillo, al DJ que prestó el adaptador, al fotógrafo que cedió el trípode. Y de pronto,
Sin planearlo, se me salió lo que traía guardado desde el día anterior. Me tembló un poco la voz, lo confieso, pero no se me quebró. Dije que en muchos lugares, cuando no hay, se hace, que a veces nos enseñan a creer que solo vale lo que viene en caja cerrada y con logo, pero que la vida nos ha enseñado otra cosa, a sostener con las manos lo que se cae, a pedir ayuda sin vergüenza, a compartir lo poquito. Dije que yo había aprendido a arreglar horno y bici y cable reventado en talleres comunitarios, y que ahí nadie pregunta el apellido, solo si traes ganas y si te comprometes. Dije que me habían dicho no eres nadie, y que esa frase pesa como piedra en el bolsillo cuando estás cruzando el río, que te tira hacia abajo, que te quita aire, y que sin embargo uno encuentra piedras planas que flotan. La voz de la madre por la noche diciendo, tú no te apagues. La risa de la abuela cuando el pan infló por fin. La cara de un desconocido que te dice, ánimo, chaval. El échale ganas, que en México nos enseñan a repetir, no como consigna vacía, sino como cuerda para el que resbala. Hablé de dignidad, aunque no usé la palabra. Hablé de esperanza, aunque no vendí ninguna. Conté que para mí ser nadie ya no era insulto, que me había dado rabia y vergüenza y ganas de esconderme, pero que esa noche, en el piso compartido, mientras calentaba un caldo que un vecino gallego dejó en la mesa, entendí que nadie es a veces familia. Somos tantos los nadie que cabemos como multitud, y cuando una multitud decide no soltar el cable, el evento sigue. Miré a la cámara y dije que yo no buscaba aplausos, que solo quería que la gente que reparte en moto no se jugara la vida por frenos malos, que quería que los chavitos del taller tuvieran becas para no elegir entre desayunar y aprender a soldar, que quería que Madrid se pareciera un poquito más al barrio en eso de compartir, y que el barrio, a su vez, se pareciera un poquito más a Madrid en lo de abrir puertas a quien llega con trabajo bien hecho. No sé si lo dije tan claro como lo pienso, pero la sala entendió. Se hizo ese silencio raro que no es de vacío, es de respeto. El millonario estaba a un lado, con los brazos cruzados pero sin blindaje. Yo noté algo quebrándose por dentro cuando mencioné a las madres que esperan una llamada en la madrugada para saber que llegaste bien, cuando hablé de calentar tortillas en la hornilla pequeña porque la grande está ocupada con la olla de frijoles, cuando dije que mi abuela tenía en el altar a la Guadalupe y a la del Pilar para que no se relajen. Hubo un amago de sonrisa, luego una sombra. Supe, sin que me lo contara, que recordó su propio origen. No nació en cuna de oro, aunque ahora la suya brille. Me lo dijo el gesto, esos 2 segundos en que cierras los ojos como si te entrara humo. Tal vez se vio de niño, en Vallecas o en Carabanchel, subiendo balones por la escalera, escuchando la radio con la alineación de la selección, discutiendo si Iker era leyenda, si el Atleti o el Madrid, llorando en 2010 cuando la Roja levantó la copa, o riéndose cuando el Cruz Azul por fin rompió la maldición allá lejos, en otra tele. Tal vez se oyó a sí mismo decir, no pasa nada, mientras hacía números para llegar a fin de mes. Tal vez, no lo sé, pero lo vi tragarse un orgullo viejo y una vergüenza nueva. Y esa mezcla, en un hombre así, duele. La tarde cayó sobre Madrid con una luz oblicua que hace a los edificios más guapos y a las sombras más largas. Desde la ventana, la Gran Vía parecía un río ordenado. Por dentro, el evento por fin fluía. Del otro lado del Atlántico, mientras yo hablaba, en CDMX, el sol empezaba a levantarse con su prisa suave. En un barrio cualquiera, un televisor pequeño transmitía con retraso nuestras caras comprimidas, y una madre mexicana, quizá la mía, tenía la taza de café de olla entre las manos, soplaba despacito para que no se le cayera el azúcar morena al fondo y decía, así es, mijo, así es.
En Madrid, un bar colgaba bufandas y un camarero gritaba resultados parciales de un partido de pretemporada, 1-0, gol del chaval, mientras servía cañas y ponía un plato de bravas que humeaba. En CDMX, unos chavos armaban porterías con mochilas y gritaban la última y nos vamos, sabiendo que nunca es la última. Las ciudades, como nosotros, se responden sin tocarse. Cuando bajé del escenario, el millonario me detuvo con una mano en el aire. No fue un alto, fue una súplica torpe. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Su voz ya no cortaba, rozaba. De cerca le vi las arrugas de la frente, no tanto de reír como de pensar. Caminamos hacia un pasillo en penumbra que olía a cable caliente y a desinfectante, ese olor que todas las salas comparten. Allí respiró hondo como quien se prepara para decir una verdad que no lo deja orgulloso, y la dijo a medias, porque los hombres como él no suelen regalarlas completas. Ayer me pasé, murmuró. No te vi, o no quise verte. No me pidió perdón con la palabra, pero me lo pidió con la cara. Yo no quise aprovechar, tampoco quise dejarlo ir de rositas. Le dije que las palabras pesan, que a veces la gente que admiramos repite frases que dejan cicatriz, que los nadie aprendimos a cerrar la herida con alambre suave, pero que igual duele. Él asintió, y en su asentir hubo un niño de barrio y un señor de traje peleándose por el mando de la tele. Madrid encendió sus luces y la Gran Vía se volvió neón y pasarela. CDMX prendió sus puestos y el vapor de los tamales levantó una neblina rica en las esquinas. La transmisión siguió, ya sin tropiezos. La sala respiró. Yo también. Hay lecciones que no salen en los libros, ni en PowerPoints, ni en charlas con título bonito. Salen en el momento exacto en que alguien decide escuchar. Y a veces el que escucha es el que más ruido hace. Esa noche, antes de que todo cerrara, el millonario me pidió que me quedara un poco más, que quería proponer algo. Yo pensé en mi madre, en mi abuela, en los vecinos que se juntan a ver el partido en la azotea. Pensé en los niños que aprenden a soldar sin guantes porque no hay, en los repartidores que frenan con el pie cuando el freno no da. Pensé en lo que merecemos. Y supe que la lección no era que me viera a mí. Era que viera a todos los que cada día sostienen el cable para que no se caiga el mundo. Esa lección duele, pero es la única que cura. La mañana siguiente llegó con ese cansancio dulce que te deja una noche bien peleada. El evento abría su último día con una calma rara, como si la sala hubiese aprendido a respirar al compás de la gente y no de los relojes. Yo me senté al fondo, sin aspirar a nada, con mi cuaderno cansado y el boleto viejo del metro de CDMX pegado como escudo. La presentadora hizo su introducción breve. El productor ajustó un par de niveles, y entonces el millonario pidió el micrófono. No hubo música de fondo ni diapositiva de disculpas con tipografía elegante. Solo un hombre de traje mirándonos, comiéndose el orgullo a cucharadas pequeñas y diciendo, «Ayer cometí un error». Hubo un murmullo. Él siguió. Le dije a un joven, «No eres nadie». Y hoy sé que esa frase dice más de mí que de él. Quiero pedir perdón, aquí, ahora, sin matices. Y quiero reconocer lo que hizo, no por caridad, por justicia. El aplauso no fue eufórico, fue denso. Como cuando en la misa el silencio pesa y todos entienden que hay que guardar respeto. Me llamó al escenario. Me temblaron las manos, pero el suelo no se movió. Subí sin mirar mis zapatos para no tropezar en la palabra que no debía. El millonario me ofreció la mano y yo la tomé, no como quien acepta una absolución, sino como quien sella un trato entre personas. Dijo que su equipo y él querían formalizar una colaboración para llevar mi prototipo a una prueba piloto con repartidores de 3 barrios, con taller, repuestos y una red de mantenimiento. Y antes de que los aplausos se le subieran a la cabeza,
Levanté la mano con el micrófono y hablé. No me salió el discurso que uno ensaya en la ducha. Me salió la voz de mi madre, la firmeza de mi abuela y el rumor de las plazas de Madrid por las tardes. Le dije que sí, que aceptaba, pero con condiciones. Primero, respeto. Respeto a mi gente, a quienes no se visten de gala para venir a un evento, pero que sostienen la ciudad pedaleando bajo la lluvia. Respeto a los tiempos del taller y a la sabiduría de los que aprenden arreglando con lo que hay. Segundo, contrato justo. Nada de letras chiquitas que luego se convierten en cadenas. Un sueldo decente para el equipo, seguro para los que prueben las motos y garantías de que, si la idea despega, no nos van a cortar de la foto. Tercero, apoyo a una beca para chicos humildes de Lavapiés, Tetuán, Vallecas y de los barrios del otro lado del charco, Iztapalapa, Nesa, La Doctores, para que aprendan electrónica, mecánica y producción audiovisual comunitaria. Un fondo transparente, con mentores y con plazas reservadas, para que nadie tenga que tocar un cable a ciegas como lo hice yo. No pedí porcentajes de más, ni sillas en consejos que no me corresponden. Pedí que la escalera no tuviera los peldaños rotos. El millonario escuchó. Se tomó un segundo largo, miró a su equipo, asintió y dijo, «De acuerdo». No dijo, «Lo veremos». No dijo, «Lo estudiamos». Dijo, «De acuerdo». La sala respiró conmigo. El productor, con ojos de quien ha dormido poco, levantó el pulgar. La presentadora sonrió de verdad, no de oficio, y yo me permití un lujo. Miré la cámara como si al otro lado estuvieran mi madre y mi abuela, y les hablé a ellas también. Dije que no soy héroe ni mártir, que solo soy terco como la levadura cuando se niega a morir, que aprendí a soldar con manos que olían a pan y a café con piloncillo, que aquí en Madrid también aprendí a decir «no pasa nada» y a cumplir aunque pase. Dije, no soy nadie para algunos, pero soy todos para los míos. La frase me salió completa, como si la hubiera escrito en el cuaderno desde siempre, esperándome. Y cuando la sala se quedó quieta, entendí que a veces una frase así no cierra una historia, la abre. Después vinieron los papeles, los técnicos, las cláusulas. No los contaré en detalle. Diré solo que el contrato se firmó allí mismo, con una versión preliminar clara, y que las condiciones quedaron fotografiadas y proyectadas para que no hubiera truco. Diré que un abogado joven, con acento mexicano, alzó la voz para proponer una redacción mejor en un punto, y el millonario le dijo, «Gracias por la precisión». Diré que alguien del público pidió micro para preguntar si la beca podía incluir una partida para mujeres que quieran aprender mecánica y tecnología, y que respondimos que sí, que de eso se trataba. Diré que salimos al pasillo y olía a café con churros recién hechos, como si Madrid estuviera de acuerdo con el acuerdo. Yo por mi parte hice mi propia ceremonia. Saqué del cuaderno la foto de mi madre con harina en la frente y la de mi abuela con su rebozo. Las pegué mejor y prometí en silencio llevarles copia del contrato, no para presumir, sino para que lo guarden bajo el mantel como quien guarda una receta que salió bien. En el corazón encendí mi pequeño altar. A un lado, la Virgen de Guadalupe con su manto que abraza barrios enteros. Al otro, la Virgen del Pilar firme, sosteniendo una columna que no se cae ni con el viento del cierzo. Les di las gracias a las dos, por si una se distraía y la otra no. Y solté un par de refranes que me sostienen desde niño, pasados por dos acentos que ya son uno. Obras son amores y no buenas razones, me dijo la voz de mi abuela. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, pero si aguanta llega, me completó mi madre con su risa cansada. Quedamos en empezar la prueba piloto en 3 semanas. Yo pedí una celebración chiquita antes, con pan y café para los nuestros.
Alguien dijo que montáramos una mesa en Lavapiés, junto a la plaza, con bollos, con conchas, con brioches, con churros y chocolate. Que vinieran los repartidores con sus mochilas, las vecinas con sus bolsas de mercado, los chicos de los talleres y los curiosos que se acercan cuando huele rico. Que pongamos una libreta para que la gente anote sus ideas, sus quejas, sus sueños con tinta gorda. Que la transmisión se arme con móviles otra vez, no por necesidad, sino por memoria de lo que somos capaces sin esperar permiso. El millonario dijo que iba, que sin cámaras, que como uno más. Yo pensé que ese como uno más era una buena penitencia y una excelente señal. Esa noche, Madrid brilló con su neón serio y su brisa de esquina. Los bares cantaban goles atrasados y discusiones eternas sobre si la tortilla lleva o no lleva cebolla. En CDMX el ruido era otro. El claxon impaciente, el pregón de tamales oaxaqueños, el vapor desbordándose en la tapa que tiembla. Llamé a casa. Mi madre atendió con la radio de fondo, la voz de un narrador que decía que los Pumas habían empatado. Le conté lo justo y ella lloró un poquito, lo suficiente. Me pidió que me cuidara, que no aflojara, que me acordara de que el pan, si lo dejas solo, se baja. Mi abuela se acercó al teléfono y soltó el último refrán del día, uno que aprendió quién sabe dónde, a Dios rogando y con el mazo dando. Reímos, las tres ciudades adentro de esa risa. Madrid, CDMX y la nuestra, la que se arma entre quien escucha y quien habla con respeto. Antes de dormir, metí el boleto viejo del metro dentro del contrato, como separador. No para olvidar de dónde vengo, sino para que cada página crujiera al pasar y me acordara de la estación saturada, del empujón cuidadoso, de los con permiso que nos sostienen. Mañana volveré al taller, con los míos, a engrasar, a medir, a soldar con calma, y pronto, cuando todo esto esté en marcha, volveré a casa con pan y café. Pan de anís, cariado por el viaje, pero todavía tibio. Café con olla, dulce y terroso, para que mi madre y mi abuela se sienten a la mesa y me digan que ya estuvo, que ahora a trabajar, que al buen entendedor, pocas palabras. Yo brindaré con ellas en silencio, miraré al cielo breve y repetiré para mí la frase que me sostiene. No soy nadie para algunos, pero soy todos para los míos. Y con eso, créanme, alcanza para mover el mundo un poquito sin que se caiga.